Baruch Hashem. Entonces estamos en el capítulo 13 de Segunda de Samuel y después del asunto de Tamar, que es la segunda tragedia que lamentablemente viene en contra de la familia de David. La primera fue el niño que nació con Betsabé y después el asunto de Tamar, que es abusada por su medio hermano Amnón. Y el capítulo 13, verso 19 dice, y entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza salió gritando. Y vimos que este es un fundamento halágico en la jurisprudencia de la ley judía para establecer que no se permite a partir de este punto, el que un hombre y una mujer, anteriormente a este punto, estaba prohibido que un hombre y una mujer casados con diferentes personas, lleguen esas personas a estar a solas por más de cierto tiempo en el cual se puede acusar que pudo haber sucedido algo entre ellos. Pero a partir del asunto de Tamar se extendió este decreto por la corte del tiempo del rey David y los sabios de su generación, de que tampoco una joven soltera con un joven soltero podrían estar aislándose de las demás personas o de sus familias para no dar pie a que pueda ocurrir algo. Y el hermano Joseph Good me comenta a veces que le habló cierta persona, en este caso alguna hermana, o a veces hasta jovencitas o personas haciéndole preguntas, y dice él, siempre le hablo a mi esposa para que esté presente cuando yo contesto las cosas o algo así, porque no puede uno dar lugar que el enemigo siempre trata de engañar las mentes de las personas, haciéndoles pensar cosas que tal vez la gente lo toma en otro sentido y uno nunca lo dijo en ese sentido. Entonces, la Halaján, mencionábamos la semana pasada, nos advierte en cuanto a la modestia, no solamente es de vestir, la manera de vestir, sino se extiende hasta la manera de hablar, la manera de relacionarnos unos con otros, nuestra manera de comer. La gente nos está observando cómo comemos, cómo vestimos y y el venir a los caminos de la Torah, como mencionábamos al inicio, hace unos minutos, es ahora un reto para los que crecimos en un mundo occidental, el desaprender los malos hábitos de la cultura o de la religión, la teología de donde venimos, y tratar de ver con un lente de la Torá o un lente nítido las enseñanzas de la mente judía, que ciertamente es un reto porque, como decíamos hace unos minutos, nadie nos lo enseñó, es algo que está fuera de nuestro uh, alcance, el poder percibir ciertas cosas, que el pueblo judío creció en esta manera de estudiar ellos el Tanaj con el ciclo anual o el ciclo trianual, que era antiguo, según algunos dicen, y la manera en cómo se escudriña es muy diferente a la teología occidental. Entonces, el tratar de percibir todos esos conceptos es una herramienta que tiene que, en mi caso, me forza a adquirir hábitos. Por ejemplo, al tomar algo en mi mano antes de consumirlo, formarme el hábito de dar la verajá, hacer la verajá, el por qué lo hago. Y ya se vuelve un hábito inconsciente. Lo haces naturalmente porque ya te entrenaste a cumplir con ese misbot, con ese mandamiento. Y así como ese, uno se hace el hábito de tratar de no ver en la mesa lácteos cuando estás comiendo carne en tu casa o en la sinagoga o en el lugar de estudio, etcétera, etcétera. Entonces son hábitos que el ojo tiene que adaptarse, la manera de hablar tiene que adaptarse, etcétera, etcétera. Y aquí en esta porción también vamos a ver cómo, por ejemplo,
Más adelante vamos a ver que el rey David rompe o rasga sus ropas. Y aquí vemos que Tamar, en el verso 19, rasgó también su ropa en señal de lamento por lo que su hermano hizo en contra de ella. Y todos estos fundamentos halágicos, se le llama así porque fueron un yesod, un fundamento, un cimiento para que la ley judía establezca parámetros en cuanto a la conducta del pueblo de Israel. Y vimos la semana pasada también en la parashá, el domingo, acerca de un poco la diferencia en cuanto a nuestro nivel de entendimiento. Lo que la enciclopedia judía decía, se me hizo interesante, nunca lo había leído en ese artículo, que tanto sefarditas como askenazí se rigen por el código de ley judía, que es el Shulchan Aruch, y también por el Talmud de Babilonia, en este caso. Entonces, la perspectiva de los rabís es que toman ese fundamento para estructurar, en este caso, algunas reglas de conducta y solamente difieren la práctica de acuerdo a la minhag o la tradición o la costumbre de los grupos judíos en donde vivan. Entonces son puntos haláquicos interesantes porque cada vez que uno pregunta a un rabí o a una autoridad, él va a decir, consulta con tu, en inglés dicen local orthodox rabbi, L-O-R, L-O-R, dicen ellos. Consulta con tu rabino ortodoxo local o el que está dentro de tu comunidad. Y en la mente que venimos saliendo de teología y entrando a la Torá, para muchas personas es difícil porque no tenemos un rabino local ortodoxo al cual le podamos hacer preguntas libremente o con confianza y tenemos que ir con los líderes de nuestros grupos, etcétera, etcétera. Entonces, es un reto el desaprender y el tratar de aprender, cosa que cuando a mí me regalaron mi primer Biblia y comencé a leer y a buscar lógica en el texto, de acuerdo, yo no sabía que existía la comunidad judía, no sabía que existían sinagogas, ni sabía que existían yeshivas, ni lugares, librerías donde uno puede adquirir materiales, todo eso era ajeno a mi entendimiento. Entonces, cuando leo el texto en el Nuevo Testamento, por lógica yo deduje, jamás voy a entender estos libros a menos que conozca la mente judía, a menos que sepa el pueblo de Israel, que cantaba, que comía, que vestía, cómo se comportaba. Y es cuando comenzó mi búsqueda por literatura judía, hebraica, como se le quiera llamar, para el aprendizaje personal. Y gracias al Eterno que puso en mi camino, en este caso al pastor Russell Bowles, que lo encontré en Facebook hace un par de semanas y le envié solicitud y me aceptó. No sé si me reconoció, se acuerda de mí, pero a través de él pude yo conocer al ministerio Hatikva, que ha sido de gran bendición, me ha transformado mi vida, la amistad de Joe y Debbie Good. Y me han enseñado o he aprendido cómo los no judíos tenemos que conducirnos en nuestra apego a la observancia de los mandamientos que nos atañen. Entonces, todo esto es sumamente importante y Segunda de Samuel, así como Crónicas, en cuanto al Tanakh, nos ayuda a establecer estos puntos que los rabís amablemente nos ilustran con estas enseñanzas. Y verso 20, y le dijo su hermano Absalom, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalom, su hermano. Y podemos ver que las palabras de Absalom ciertamente son con otra finalidad. No solamente es porque está dolido lo que le sucedió a su hermana, pero cuando le dice, calla ahora, hermana mía, pues tu hermano es hasta cierto punto se oye como si estuviera él encubriendo a Amnón, pero al contrario, está él pensando qué hacer,
por lo que Amnón le hizo a su hermana Tamar, está diciendo, tú estate tranquila que yo me hago cargo de esta situación. Eso es lo que creo que él está transmitiendo a su hermana Tamar. Verso 21. Y luego que el rey David escuchó todo esto, estuvo muy enojado. Se fue muy enojado, dice el versículo. Y voy a ver qué nos dice el comentario de Art Scroll en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 21. Verso 21 dice, y David estaba furioso con Amnón, especialmente porque era el primogénito. Y era ampliamente tenido como quien posiblemente podría heredar la corona. Esto nos dice el comentarista Ralbag. Pero el rey David no podía castigarlo delante de una corte porque no había testigos de este asunto. Y por eso estaba sumamente molesto y contrariado por lo que había sucedido y porque legalmente no podía actuar. Se sentía como atado de manos. Indudablemente el rey David lo había reprendido severamente, aunque la escritura no nos explica con detalle, esto nos dice el Abarbanel, pero el Malvín, sin embargo, mantiene que el rey David no castigó a Amnón como debió haberlo hecho, ya que esto fue definitivamente lo que aumentó la furia de Absalón. Pues, la mente, volviendo al asunto de la mente judía, la mente hebraica, cuando están viendo los comentarios en el Tanakh, en este caso, 2 de Samuel, ellos pueden ver que diferentes rabinos en diferentes épocas están dando su punto de vista acerca de un versículo en particular. Y la mente judía, cuando estudia esto y lo pone en papel o está estudiando esto, para ellos es como un diálogo. Es como Rashi está dialogando con Rambam y Rambam dice, no, esto es por esto. Y Rashi dice, no, es por esto y esto y esto. Y el Ralbag dice esto y Abarbanel dice esto. Y cada rabí da su opinión y uno está examinando todas las opiniones y es como un diálogo entre ellos. Y nuestra mente está tratando también de discernir. En este diálogo, ¿yo qué puedo opinar? O a mí, ¿qué me puede revelar el Ruach HaKodesh respecto a todos estos comentarios? Ya que el texto nada más me dice cierto rango de la información. Entonces, la mente judía deduce por lógica, especialmente que los acontecimientos están tomando lugar en el seno de una comunidad judía. No está tomando lugar en España para que los sefarditas puedan decir, esto lo vamos a entender de acuerdo al Nusach sefardita. O tampoco está teniendo lugar en el sur de Rusia, en algo para que los askenazís digan, estos versículos los vamos a entender fácilmente porque tomaron lugar en esta área del mundo, pero están tomando lugar en el seno de la familia real de la casa de David, a quien el Eterno otorgó el privilegio de que nunca faltaría un rey que se siente en el trono de David. Entonces, si los acontecimientos están en el núcleo de Judá, en la tierra de Israel, es lógico que la mente judía transporte esos detalles al texto y trate de deslindar qué es lo que está pasando en cuanto a la narrativa. Y por eso está diciendo aquí el Malvín. Dice, el texto no nos lo dice, pero seguramente Absalón está furioso en sí mismo contra Amnón por lo que le hizo a su hermana Tamar, pero también contra el rey David, que no haces algo al respecto. Mira lo que le hizo a mi hermana. Es tu hijo mayor, es el que ha andado siempre contigo, el que aprende de ti, quien posiblemente va a heredar la corona y va a salir libre de esto. Y eso, dice el Malvín, aumentó la furia de Absalón, cosa que el texto no nos lo dice. ¿Cuántas veces hemos pasado por el texto y jamás pensamos como el Malvín? Porque no tenemos ese sistema de deducción. El hermano Joseph le llama el Midrashic Plura Stringling en inglés, que se puede traducir como un conjunto de versiones midrashicas que nos llevan a un solo punto. Entonces nosotros no hemos sido entrenados en el Midrashic Plura Stringling para poder deducir ciertas cosas en el texto, pero estamos aprendiendo, cosa que es interesante. El comentarista Daat Sofrim sugiere
que David no castigó a Amnón públicamente porque él no quería que este evento llegara a ser del conocimiento público y crear un escándalo que podría poner una sombra sobre toda la familia real de Judá. En este punto trataba el rey David de ser discreto, es lo que dice el Da'at Sofrim en este asunto. Pero Absalón simplemente se quedó Tamar en casa de Absalón y él trató de consolarla. Y después de que el rey David se molestó, verso 21 y el 22 dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Bien que Absalón aborrecía a Amnón porque había abusado o forzado a Tamar, su hermana. Entonces, los rabís nos dicen en este versículo, voy a ver qué dice aquí el comentario, pero ellos establecen que cuando uno no habla con una persona voluntariamente, por cualquiera que sea la razón, dicen los rabís, eso solamente empeora la relación. No va a ayudar en nada a la relación. Aunque aparentemente alguien esté neutral, dice, simplemente no quiero hablar con él por lo que me hizo. O lo que ella me hizo, ahora en la Torah no puedo decir, el que me la hace me la paga, pero no le voy a hablar. No voy a hacer nada contra ella o contra él, simplemente voy a estar neutral. Y los rabís dicen, estar neutral no ayuda en nada, simplemente empeora las cosas, porque hace que la mente de las personas esté trabajando negativamente. Y en lugar de buscar el favor, que era algo que el Cohen Gadol, Aharón, el hermano de Moshe, era algo que el Eterno hacía que se notara en él, que él siempre buscaba la paz. Y en el caso de Absalom, significa el nombre, ¿saben lo que es el nombre de Absalom? Padre, Shalom, paz. Su nombre es que, de acuerdo a las características de su nombre, él debía buscar la paz entre Amnón, con Tamar, con la familia real. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué abusaste de mi hermana? ¿Qué podemos hacer delante de la corte para deslindar responsabilidades y que él afronte las consecuencias de lo que hizo? Absalón debió haber buscado la paz y resolver el asunto. Mas, sin embargo, vemos que su condición espiritual o su estatura como un jacam o como un sabio o un entendido como un príncipe de la tribu de Judá, de la familia real, debió haberse conducido a la altura de lo que se espera de los hijos de David. Mas, sin embargo, vemos que su condición espiritual, debido a lo que su corazón tenía, por lo que le sucedió a su hermana, comienza a decrecer. Y en lugar de hacer honor a su propio nombre, vamos a ver más adelante que trágicamente termina su vida de una manera que no se esperaba este príncipe hijo de David. Entonces, Absalom, en este sentido, no hablaba ni mal ni bien, sino que aborrecía a su hermano Amnón por lo que había hecho a Tamar. Y voy a leer lo que dice el comentario, el verso 22, dice, no hablaba con Amnón. Aunque esto nos ilustra el degree, iba a decir en inglés, el grado de la ira de Absalón, también es un detalle de admirar en la integridad de Absalón, ya que él se rehusaba a poner una fachada de que aparentemente todo está bien, una fachada falsa, perdón, una fachada de hipocresía, gracias hermano, para estar políticamente correcto y buscar el contentamiento. Así también los hermanos de José no podían hablar en paz con él, dice el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 37, verso 4, cuando ellos se acercaban a él. No podían hablar en paz con él. Y aquí nos dice el texto, ni bien ni mal. Esta es una señal de que cuando hay un intensa odio por una persona, el no hablarle no ayuda en nada, porque lo único que va a hacer es que haya más problemas. En inglés dice más
quarrel, o más altercados entre ellos. Esto dice el Ralbag. Por otro lado, debido a que Absalón no había confrontado abiertamente a Amnón, mucha gente había llegado a creer que él en realidad no tenía esos sentimientos hacia Amnón por lo que había hecho en contra de su hermana dentro del núcleo familiar. Absalón ya estaba planeando con su silencio, no hablaba ni bien ni mal, porque no quería levantar sospechas en medio de la gente acerca de lo que él estaba pensando hacerle a Amnón. Entonces, aquí los rabíes dicen, no hablar con alguien incrementa el problema. Lo lógico es que empieces a hablar, pero Absalón no hablaba porque él ya estaba maquinando qué hacer contra Amnón. Es lo que nos dice el texto. Verso 23. Y aconteció que pasaron 2 años, que 2 años no le hablaba Absalón a Amnón. Se mantuvo en esa condición de aparentemente neutral. Lo que pasó, pasó, y la cosa posiblemente se quede así. Pero el odio de Absalón seguía en su corazón de él. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de 2 años, Absalón tenía esquiladores en Balá Hazor, que está en el territorio de Efraín o junto a Efraín. Y podemos recordar que en un mapa de Israel está el territorio de Judá, al cual pertenece la familia real, en la parte sur de Jerusalén y todo lo que es hacia, creo que hasta el sur de Jericó, todo lo que es la parte sur en el mapa es Judá. Y enseguida de Judá, sobre los hombros, que forma como una caída en la topografía, cuando uno lo ve sobre los hombros está Benjamín. Y arriba de Benjamín está Efraín, que es como una media corona, y arriba de Efraín está Manashe, que es como la otra mitad de la corona. Entonces se forma como la persona, los hombros, la cabeza y la corona en estas tribus. Y en este caso vemos que los esquiladores a los cuales estaba a cargo Absalón, de acuerdo al texto, no estaban ni en Judá ni en Benjamín, estaban más arriba, cerca de Efraín, perdón. Y estaban esquilando, y cada vez que hay una esquila, se hace una grande fiesta. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, dice el verso 23. Y habían pasado 2 años, dice el comentario. ¿Por qué Absalón tuvo que esperar 2 años para poder arreglar este asunto con Amnón? De acuerdo con el Talmud, en el Talmud de Yerushalmi, en el Sotá, capítulo 3, verso 4, Amnón se involucró en el estudio de la Torá y el mérito de ese mandamiento lo protegió por 2 años. El comentarista Abarbanel sugiere que Amnón estaba en constante guardia en contra de posible revancha de parte de Absalón contra él. Y fue solamente después de 2 años de calma aparente en el carácter de Absalón que Amnón bajó la guardia y pensó que ya no le iba a hacer nada a su hermano. Y por eso empezó a bajar la guardia. Pero podemos ver que el estudio de la Torá te protege de lo que otros pueden tener en contra de ti. Entonces es algo interesante. Y vino Absalón al rey David, y le dijo, he aquí que tu siervo tiene ahora esquiladores. Te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Lo está invitando, tenemos trasquila. Cada vez que hay trasquila hay una grande fiesta porque es un provecho la lana y todo lo que se hace en este caso, con lo que está teniendo lugar. Yo recuerdo cuando era niño, joven, un tío mío que era un grande ganadero, en su rancho estaba en la frontera, en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. Y su papá fue un señor que vino a Estados Unidos y trabajó muy duro o mucho, y me imagino que ahorró todo lo que trabajó acá. Y cuando regresó a México, compró territorio, pero era de esos hacendados o de esos ganaderos que pudo comprar, que decían, hasta donde ven mis ojos es mío.
Y cuando visitábamos el rancho de ese tío, recuerdo que iba por nosotros y decía, ¿quieren ir al rancho? Vamos a estar 2 semanas porque es tiempo de marcar las reses y de castrar a los becerros. Entonces, recuerdo que cuando íbamos con él en ese rancho, los vaqueros traían los animales de los cerros, los metían en los corrales y comenzaba la castración que recuerdo que los vaqueros comían las partes nobles del toro que le quitaban y decían que era un manjar muy delicioso, como lo cocinaban ellos. Pero de acuerdo a la Torá, es el versículo que dice, prohibido comer carne o parte de un animal vivo. O sea, a un animal que está vivo le quitas parte de su cuerpo y lo consumes, la Torá considera algo cruel o impropio y está prohibido hacer eso. Pero en ese tiempo no sabíamos de la Torá. Pero me viene a la mente que era una grande fiesta. Había mucho trabajo de los vaqueros, muchos animales en los corrales, estaban los asadores funcionando, la gente comiendo, etcétera, etcétera, y todos estaban ganando dinero, etcétera, pero era una grande fiesta. Me imagino que la esquila, en este caso del ganado ovino, traía beneficio. Y cada vez, digo todo esto tratando de ilustrar, porque cada vez que hay una esquila en la narrativa, un evento importante está sucediendo que atañe a la tribu de Judá. Por ejemplo, recordamos en el libro de Bereishit, cuando el asunto de Tamar con Judá, que ella quiere resolver el asunto, ella sabe que ahora es parte de la familia de líderes, que a Judá le pertenece el cetro, el trono, y ella sabe que es parte de esta familia, mas sin embargo no se le ha entregado legalmente el hermano Shelah para que pueda estar con ella y ya seguramente tiene la edad. Y ella dice, no me lo han entregado, yo tengo que ver la manera de seguir cumpliendo mi propósito, mi tabnit en esta vida y traer descendencia de parte de la tribu de Judá. A lo cual ella se disfraza y la narrativa nos dice que había esquila. Había esquila y en este caso Judá con su amigo, se me fue el nombre, ahorita lo tenía en la mente, están en el asunto de la esquila y él es cuando ve a esta mujer que aparentemente es prostituta y se acerca a ella. Y era tiempo de la esquila. Entonces, en tiempo de la esquila se produce que Tamar conciba y de ahí viene la semilla de la dinastía davídica, de donde viene el Mesías en este asunto. Podemos ver también otro ejemplo, ¿recuerdan otro ejemplo de esquila? Esquiladores. Ya lo vimos anteriormente, primera de Samuel, cuando el rey David viene en contra de la hacienda de Nabal, el necio, y había esquila, había grande fiesta, y era lógico que compartan alimento, lo que está pasando ahí, y el rey David viene a destruir, con la idea de destruir, dice, no voy a dejar ni un orinante en la pared. Y el comentario se refiere ni a un perro que se orina en la pared voy a dejar vivo de esa hacienda. Y era tiempo de la esquila. Entonces, cada vez que hay esquila, un acontecimiento interesante está tomando lugar en relación a la tribu de Judá. Nada más quería señalar ese punto, que había esquila y Absalón viene, me imagino, el príncipe de Judá, de hermoso aspecto, con su pelo muy largo y muy pesado. Seguramente llegó oliendo a perfume, vistiendo ropa de príncipe, con su túnica, tal vez con su talit puesto, su pelo limpio, bien perfumado, etcétera, etcétera. Padre, tengo esquiladores en el norte del reino y voy a hacer una grande fiesta. Te ruego que vengas conmigo, con tu hijo. Y toda la familia real está invitada. Quiero que vengan a la esquila. Eso es lo que Absalón le está diciendo, que venga el rey y todos los hijos del rey. Absalón sabe que el rey no va a ir, que el rey tiene asuntos prioritarios que hacer en el reino, perdón, y él sabe que él no va a ir. Y le va a decir que él no puede ir, que lo disculpe. Absalón sabe todo esto. Y verso 25, y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, lo vení.
no vamos todos, para que no te hagamos costa. O sea, no queremos causarte que gastes en toda la familia. Es muy grande la familia real. No queremos que te cueste el estar viniendo todos, aunque porfió con él, sí quiero que vengan. Mira, no importa cuántos sean, vamos a tener suficiente para todos. Es muy importante para mí que venga toda la familia real. Estuvo porfiando con él, discutiendo, mas el rey David no quiso ir y lo bendijo. Ok, padre, no vas a ir, bendíceme, que todo salga bien. Verso 26, el príncipe se da la vuelta, me imagino, con su pelo aventándolo hacia atrás y oliendo todo el lugar al perfume de ese príncipe, etcétera, etcétera. Y de repente se voltea y dice, oh, a propósito, si no puedes ir, padre, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Ahí soltó lo que en realidad él quería. A propósito, ¿puede ir Amnón, mi hermano? Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo Amnón? ¿Para qué quieres que Amnón vaya contigo? El rey David no olvida, no sabe que tragedia siempre está tocando la puerta de la casa de la dinastía davídica. Ya perdió al bebé, ya sucedió el asunto de Tamar, dice, ¿ahora qué más va a poder pasar? ¿Para qué quieres que tu hermano vaya contigo? Dice el verso 26. Voy a ver qué dice el comentario en el verso 26. Dice, si no, deja que mi hermano Amnón vaya con nosotros. Aparentemente, Amnón no estaba incluido en la invitación de Absalón con todos los hijos del rey. Y así como David era el primogénito de David y posiblemente el sucesor, Amnón probablemente consideraba inapropiado atender una celebración como esta. No era de la estatura de alguien que iba a heredar la corona. Si el rey David no va a ir, el segundo posiblemente tampoco es bueno que ande con los demás miembros de la familia. Posiblemente la invitación no lo incluía. Y esto, Absalón, por lo tanto, le suplica al rey que lo deje ir o que le permite que vaya o que le diga que vaya. Y aunque el rey David sabía que su sucesor tenía que ser Salomón, él probablemente compartía esta información solamente con Betsabé y con el profeta Natán. Y posiblemente nadie más sabía que Absalón era el heredero de la corona. Solamente el rey David y su esposa y el profeta. El estatus de Salomón no era conocido, como nos indica la narrativa del rey David en sus últimos días, cuando su hijo Adonías era ampliamente apoyado por parte de la familia para poder heredar el trono. Esto viene en Primera de Reyes, capítulo 1. Puede ser que el rey, ya que el rey Salomón era aún muy joven, solamente tenía 12 años cuando fue puesto en el trono, el rey David no quería presionarlo anunciando que a su corta edad iba a ser el siguiente rey. Entonces, los comentaristas nos dicen que nadie posiblemente sabía y por lo cual Absalom intuía que Amnón era quien iba a heredar la corona. Y verso 28 dice la escritura, y había Absalom dado orden a sus criados diciendo, ahora bien, miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, entonces, cuando yo se los diga, van a herir a Amnón y denle muerte. O sea, ahí está el plan de Absalón con sus allegados para poder matar a Amnón. El comentario dice, cuando Amnón estaba embriagado y por lo tanto no podía estar totalmente alerta de lo que podrían hacerle, si es que aún tenía la guardia alerta de lo que le podía hacer Absalom. Absalom le ordenó a sus siervos, cuando lo vean que ya está con los humos del alcohol, entonces mátelo, sabiendo que ellos se iban a rehusar a hacerlo, especialmente porque Amnón era tenido como el próximo sucesor del rey. Él les dijo a ellos que tenían que ser fuertes y valientes y obedecer lo que él les estaba diciendo. Dice, así como se los he mandado. Esto significa que, as if to say, if not you,
como diciendo, si no lo hacen ustedes, yo lo voy a hacer. Y dice el rabí Abarbanel, pero no quiero ser tenido como el responsable directo. Tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo. Jaláquicamente, por supuesto, Absalom no tiene defensa, ya que él es el autor intelectual de la muerte de Amnón en ese sentido. Pero a nadie se le permite ser un agente para pecar, jaláquicamente. O sea, eres responsable. El agente requiere rehusarse cuando se te da esta orden. Si alguien te dice, ve y mata a esa persona, la Torah prohíbe. Dice, o te mato a ti, mátame a mí porque no puedo matar a otro. Ya lo vimos la semana pasada. Pero si obedece, es responsable por sus acciones. Aquí, ya sea que sus siervos estaban muy débiles para rehusar lo que él estaba diciendo, o ellos tenían esta orden implícita de que era legalmente válido porque el hijo del rey es quien se los estaba ordenando. No sabían qué había detrás de este mandamiento, pero posiblemente tenían que obedecer lo que les estaba diciendo. Cuando yo les diga, hiéranlo, no teman, porque yo se los he mandado, esfuércense y sean valientes. Verso 29. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey y subieron todos en sus mulos y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha matado a todos los hijos del rey, de tal manera que ninguno de ellos ha quedado. Esta es la noticia que comenzó a correr como un chisme. Mataron a Amnón, y la gente escuchó, mataron al hijo del rey, y otro, oh, mataron a los hijos del rey, y otro, mataron a todos los hijos del rey. Y cuando llegó la noticia a oídos del rey David, Señor, han matado a todos tus hijos en la fiesta de Absalón. Absalón y sus hombres mataron a toda la familia real en esa fiesta. Eso es lo que el rey David está escuchando acerca de este rumor. Verso 31, entonces levantándose el rey David, rasgó sus vestimentas. Y dicen los rabís, aquí este versículo es un fundamento para establecer en la halajá que cuando una persona está de luto, tiene que rasgar sus vestimentas estando de pie. Cosa que me vino a la mente que cuando el hermano Joseph Good me pidió que pudiera guiar el servicio fúnebre para su hija Yael, me dio las hojas que el rabí Richman le había enviado para el servicio, para irnos guiando en el servicio, y llegó el momento en que uno tiene que rasgarse su vestimenta en señal de luto. Y recuerdo en otra funeral anterior, un hermano que falleció su madre aquí en la ciudad de Austin, estaba él guiando el servicio funeral y estaba yo junto a él tratando de ayudar si necesitaba algún apoyo o algo. Pero él lo hizo muy bien, no necesitó ayuda de nada en cuanto a la liturgia o el servicio que se hacía ahí en el cementerio. Pero recuerdo que él iba preparado con sus tijeras para poder cortar porque cuando estuve yo en México en el funeral de un hermano hace años, intenté hacerlo y jalé yo mi camisa y estaba yo creo tan bien hecha que nada más me jalaba el cuello yo y ni la bolsa se rompió ni el botón se rompió y por más que hice el intento no podía hacerlo y dije bueno, pero esa vez el hermano traía sus tijeras y dije oh, qué bueno traer, hay que estar preparado. Y el día del funeral de la hermana Yael no iba preparado, no recuerdo por todas las cosas que estábamos en nuestra mente todos esos días, no traía tijeras. Entonces volteé con el encargado del lugar y se me acercó, dice, ¿qué necesita? Le dije, dígame por favor que usted es de los que traen un cuchillo en la bolsa siempre. Y sacó su navaja y me la entregó. Dice, ten cuidado porque está muy filosa. Le digo, muchas gracias. Y los niños que estaban en el funeral se me quedaron viendo porque traía yo un cuchillo, una navaja en mi mano. Entonces ya tomé mi ropa y le puse a hacer el corte para rasgarla. Y después el hermano Joseph Good se puso de pie y le hice el corte en su camisa y él rasgó su camisa. Pero
No sabía yo jaláquicamente que tiene que estar de pie. Y en mi mente, al leer ahora este estudio, viene a mi mente que no permita el Eterno, más funerales haya, pero tiene uno que estar preparado y decirle a la gente, quien esté de luto y va a rasgar sus vestimentas, por favor, póngase de pie, porque es el momento de mostrar el luto por el ser querido que ha fallecido. Entonces, en estas lecturas nos damos cuenta de esos puntos que nos ayudan a entender por qué se hace lo que se hace en la cultura judía, cosa que uno no aprendió, nadie se lo enseñó, pero en nuestro caminar de estudio vamos aprendiendo todos estos detalles. Entonces el rey David se puso de pie, dice, entonces levantándose, David rasgó sus vestidos y echándose en tierra, y todos sus criados, rasgando sus vestidos, estaban delante. Podemos ver en la ilustración que todos se pusieron de pie y todos rasgaron sus vestimentas en señal de luto por pensar que toda la familia real había muerto. Verso 32. Este es en este capítulo, hasta cierto punto, la cereza o el punto clave de este individuo, Jonadab. ¿Recuerdan a Jonadab que había en este capítulo tomado ocasión haciendo acto de presencia? Es el sobrino del rey David, hijo de un hermano de David, que había venido a darle consejo perverso a Amnón de cómo hacer que Tamar venga y se acerque a él. Dice, no hallo la manera de, aunque sea escuchar su voz, porque me muero de amor por mi hermana. Y los rabís dicen, pues muérete de amor por tu hermana, pero ella no va a venir a hablarte para consolar la pasión que sientes. Y vino este joven muy entendido y muy sabio, pero perverso. Y Jonadab, hijo de Shimea, hermano de David, aquí el profeta nos está aclarando quién es este joven. Es un sobrino de David, hijo de su hermano Shimea. Habló y dijo, no diga mi señor que han muerto todos los jóvenes hijos del rey, que solamente Amnón ha muerto. Está tratando de darle una palabra de consolación al rey David, cosa que no es mala, pero ya se nos dio un precedente de parte del profeta que este joven no es buena persona. Entonces, en base a ese precedente, podemos escudriñar el texto y pensar, bueno, espera, dicen los americanos, wait a minute, espera un momento, ¿qué está haciendo aquí Jonadab? ¿Por qué primero andaba con Amnón y ahora está el profeta ilustrándonos en el texto que Jonadab viene ahora delante del rey David y está diciéndole, rey David, por favor, no se acongoje tu corazón más de lo que debe acongojarse, porque el que ha muerto es Amnón, pero los demás no han muerto, siguen vivos. Porque en boca de Absalom estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Oímos las palabras de este Jonadab. Y los rabís nos ilustran. Bueno, ¿y él cómo sabía esto? ¿Cómo sabe estos detalles? Le está diciendo el rey David, no te alteres, no te sientas que ya toda la dinastía davídica acabó, porque nada más el que ha muerto es Amnón. Y esto porque Absalom lo planeó desde el suceso de Tamar. Y como nadie sabía más que Jonadab, Amnón y Tamar, lo que había sucedido y cómo maquinaron para que Tamar viniera, nadie sabía más que Jonadab y Amnón, y ahora Amnón está muerto, nadie va a saber que Jonadab tuvo algo que ver en el asunto. Pero los rabinos nos dicen, alguien más sabía, el Eterno bendito sea su nombre, cosa que este capítulo nos va a ilustrar, que nadie sale libre de lo que hace en esta vida. Que si hacemos cosas buenas o cosas malas ante los ojos del Eterno, el Eterno va, en este caso el capítulo 13 de Segunda de Samuel, nos va a ilustrar algo, que el Eterno sabe lo que este Jonadab está haciendo desde el principio, que aunque él nunca va a tener acceso a la corona, está buscando el favor, pero de una manera perversa. Y que nosotros busquemos el favor de una familia, de un líder, de un ministerio, de una comunidad. ¿Cómo me acerco a este rabí para obtener un beneficio? Y nadie sabe el beneficio que quieres obtener.
de tener una amistad con ese rabí o con ese líder más que tú y el Eterno. El Eterno sabe las intenciones de tu corazón, pero no creamos que vamos a salir libres de este asunto si es algo que no es hecho con un corazón sincero y limpio delante del Eterno. Hay veces que, por ejemplo, en mi aspecto que me dedico a la carpintería y gente me contrata para hacer trabajos en sus casas. Y cuando estoy tratando de armar el presupuesto, trato de que sea algo justo, algo que esa familia pueda pagar y, y que yo también pueda dentro de mi rango absorber el golpe, pero sin que yo deje de ganar. Entonces hay un rango en el cual puedo yo moverme para que yo pueda traer el sustento a mi mesa, pero que tampoco sea muy cargado para esa familia. Entonces cuando voy y veo el lugar, digo, bueno, esto no es algo necesario, es un lujo para ellos, y si están dispuestos a pagarlo, yo lo puedo hacer por cierta cantidad. Pero si veo que es una necesidad y la familia no tiene para ese gasto, pues puedo hacer algo para ayudarlos. Y hay personas que a veces me dicen, puedes ganar tal cantidad si tú quieres en ese trabajo. Y yo le he respondido a veces a personas, digo, sé que puedo hacerlo, pero en el día del juicio no voy a ser acusado por abusar de una familia sin tener la necesidad de hacerlo. Entonces, de mi cuenta corre que cuando esté en el juicio delante del Eterno, no tenga yo que pagar cuentas que no debí haberme metido en este asunto. Entonces, no voy a tener mucho beneficio y el Eterno suple de todas maneras mis necesidades y la gente puede decirme, eres un tonto porque pudiste haber hecho esto y esto y esto. Entonces, cada quien en nuestro nivel de observancia y de conocer al Eterno y de apegarnos a Él por medio del Mesías, sabemos el rango de cómo nos conducimos en nuestra vida diaria. Y este varón, Jonadab, aparentemente viene, Señor, no te sobreacongojes, nada más Amnón murió, y esto es porque Absalom ya lo había planeado desde el día con el asunto de Tamar. Y el rey David en su congoja pudo haber dicho, espera, ¿y tú cómo sabes esto? ¿Cómo es que me estás tratando de decir esto? Pero hay veces que en la congoja uno no sabe discernir o ver con claridad las cosas que suceden alrededor. Por lo tanto, sigue este Jonadab diciendo, ahora, no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice, todos los hijos del rey han muerto, porque solamente Abdón ha muerto. Aparentemente está tratando de consolar al corazón del rey, Jonadab, pero ya hay un precedente que él no es una persona buena. Absalón huyó luego. Por lo tanto, levantando sus ojos, el mozo que estaba en atalaya miró, y aquí que mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino de hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. En otras palabras, Señor David, rey, como yo te lo estoy diciendo, es lo que ha sucedido. Y aparentemente está buscando este joven el favor del rey David. Los rabís dicen, no sabemos por qué lo está haciendo, pero una cosa sí entendemos, que el Eterno, bendito sea su nombre, está poniendo en evidencia en este capítulo que no hay personas que puedan, que no existimos personas que podamos salir libradas de cualquier asunto, especialmente cuando nos acercamos a grandes líderes de Israel y pensar que podemos beneficiarnos de ellos, aún buscando un favor, nada más por tratar de verme bien delante del rabí o del líder de la generación, pero sin poder traerle yo una extensión de ese favor a la comunidad. Nada más por pararme yo el cuello, aparentemente nadie lo va a saber, pero el Eterno dice, cada vez que las generaciones lean Segunda de Samuel, van a saber que si no haces algo por la razón correcta, vas a ser evidenciado delante de todas las generaciones. Y es algo que ninguno de nosotros queremos correr ese riesgo, que en el día del juicio, cuando se escriba nuestra historia y se ponga delante del juez justo, podamos nosotros salir avergonzados con la cabeza agachada diciendo, debí haber discernido que eso no era lo correcto hacer. Y buscar hacer lo correcto siempre trae beneficio delante del santo, bendito es su nombre.
Verso 36. Y como él acabó de hablar, he aquí que los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz llorando, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muchos grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Geshur. Y David lloraba por su hijo todos los días, por Amnón, lloraba todos los días. Y después de que Absalón huyó y se fue a Geshur, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver después de 3 años a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que ya había muerto. Y con eso terminamos el capítulo 13. Nada más quiero ver qué dice el comentario acerca del verso 36, 37 del capítulo 13. Perdón. 37. Dice Talmai. Bueno, voy a leer el verso 36. Dice este versículo, habla volúmenes, dicen los comentaristas, acerca del carácter de Jonadab, que de qué manera él fue el catalizador para toda esta trágica cadena de eventos. Los consejos de este joven perverso hizo que Amnón abusara de Tamar y ahora que Absalón cobrara venganza, y dicen, si no fuera por él, no hubieran tomado tal vez las cosas en la dirección que tomaron. Él fue, en efecto, el responsable de traer la muerte de Amnón. Y ahora él trata de pararse el cuello delante del rey como un héroe, cosa que el Eterno no se queda con las manos cruzadas. Lo pone en evidencia en este capítulo. Verso 37. Talmai, el rey de Geshur, era el abuelo maternal de Absalón. Así es de que Absalón tenía la confianza de que podía huir con su abuelo y buscar refugio. Geshur está cerca de Aram, en lo que hoy en día es Siria. Y podemos ver ahí acerca de cómo es que Absalón huyó, puesto que de ahí es donde ya habíamos mencionado que el rey David tomó a la madre de Absalón y de Tamar como una prisionera de guerra. Y aquí los comentaristas nos dicen que era no solamente una prisionera de guerra, sino era una princesa de Geshur. Tomó la hija del rey Talmai de Geshur, que está en la vecino en la frontera de lo que hoy en día es Siria. Entonces no era cualquier joven, era una princesa, la madre de Absalón. Y los rabíes nos dicen que aunque era su abuelo biológico, jaláquicamente no es familiar de él, pero biológicamente es su abuelo. Pero jaláquicamente, siendo Absalón de la casa de Judá, de la dinastía davídica, su madre cortó al hacer conversión con todos sus ancestros. Y de esta manera Absalón no es familiar jalágicamente de él, pero biológicamente huyó para que lo protejan ahí. Y voy a tratar de terminar. Es un comentario largo acerca del rey David. Dice, el rey David estuvo haciendo luto por su hijo Amnón muchos años, todos estos días, como dice el texto, y esto no significa que el rey David lamentó por Amnón el resto de su vida, solamente un periodo de tiempo. Pero a todos estos 3 años sí estuvo triste por la muerte de Amnón. El versículo 39 nos señala que por estos 3 años el rey David llegó a consolarse acerca de este luto. Además de esto, la escritura usa la expresión todos los días, ya que fue solamente 3 años, no toda su vida. Y esto nos indica que el rey David lamentó por Amnón todos los días por 3 años, incluyendo los Shabbat y los días festivos. El rey David constantemente se lamentaba por Amnón, y esto parece ser contradictorio a su actitud que tuvo cuando la criatura con Betsabé falleció. Entonces, en ese tiempo, sus siervos estaban admirados porque aparentemente fue una indiferencia del rey David
cuando le dieron la noticia o él se dio cuenta de la muerte de la criatura, porque el rey David dijo, mientras que la criatura estaba viva, yo ayunaba y me lamentaba. Pero ahora, ¿para qué lo hago? Porque el Eterno me ha mostrado favor y me ha dicho acerca que del bebé. Mientras él vivía, dice, perdón, no lo traduje bien, que el rey David pudo hacer esto mientras el bebé se debatía entre la vida y la muerte. Él estaba en ese ayuno y en oración mientras la criatura vivía, pero cuando la criatura murió, dice, ¿para qué seguir ayudando? ¿Acaso puedo yo traerlo de regreso? El Eterno me ha mostrado que yo voy a donde Él está, pero no puedo traer la criatura a donde yo estoy. En otras palabras, el Eterno lo perdonó y no perdió su parte en el mundo venidero. Es lo que el rey David está tratando de decir. Yo voy al Olam Jabá, el Eterno me ha perdonado, por lo cual me cambio mis ropas, pongo mi alimento en la mesa y eso es lo que los comentaristas ilustran en contraste. Usando la misma lógica, él debió haberse comportado de esa manera y no estar lamentando por Amnón por 3 años. De acuerdo con el comentarista Ralbag, David seguramente tuvo luto por la criatura. Le explicó a sus siervos que no podía ya estar en ayuno y en esa oración y sentado en el piso, porque ya había fallecido. El Abarbanel está en desacuerdo. Él contiende o discute que David, después de que la criatura murió, inmediatamente se bañó, se ungió y comió. Es como si ya hubiera terminado su luto por la criatura. Pero el Abarbanel explica un poco más. El luto de David por Amnón, quien fue un hombre adulto y estaba cumpliendo con su tabnit o con su propósito en esta vida de no haber hecho lo que hizo contra Tamar. Esto significa, dicen los rabís, que el rey David tuvo una relación con su hijo primogénito, como cualquiera de nosotros lo tiene con su hijo, siempre juntos, siempre el hijo aprendiendo del papá, el papá dándole consejos al hijo mayor. En otras palabras, los rabís están tratando de ilustrar que la relación del rey David con Amnón fue muy cercana por muchos años, cosa que no tuvo con la criatura. La criatura nació, inmediatamente la tuvieron que sepultar y el rey David, el Eterno le mostró, no la puedo traer a tu Olam Jasé, a tu tiempo presente, pero tú vas a su Olam Jabá de la criatura. En ese contexto, los rabís explican el por qué el rey David se lamentó por la criatura y no se lamentó por la muerte, se lamentó mucho más por la muerte de su hijo primogénito. Y por último, verso 38, el comentario dice, Absalón había huido y se fue a Geshur. Este versículo no es una repetición del verso 37. Al principio, Absalón había esperado ser miembro de la corte de su abuelo, a donde él ahora estaba huyendo, para poder estar con él, viajando por todo el territorio de lo que era de este rey. Y entonces, cuando él aprendió que David estaba lamentándose muchos años, él tuvo miedo de que el rey David lo mandara a tomar prisionero y lo trajera para que diera la cara ante una corte de justicia. Así es de que él no se sentía seguro andando viajando por todos lugares, sino que prefirió irse a esconder en el territorio de su abuelo maternal. No sea que como él demandó justicia en el asunto de Tamar, ahora se demandara justicia en el asunto de él, habiendo dándole muerte a Amnón, y por eso estaba escondiéndose. Por lo tanto, Absalón cambió su residencia y en el territorio de su abuelo se escondía constantemente para que no lo encontraran. Y de esta manera estaba él con temor huyendo. Este es el exilio de Absalón en el asunto de la muerte de Amnón. Y con esto concluimos el capítulo 13. Y Baruch Hashem, quiero darle